Muy buenas chavales, soy Mario y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Los 5 montajes clave para empezar a pescar Black Bass. Y nada, darle like, suscribiros para que pueda seguir trayendo vídeos de este estilo, tutoriales. Y nada, dejadme en comentarios qué técnicas tenéis más dudas, qué queréis que explique, que señuelen los cañas, todo. Y así seguiremos trayendo también tutoriales aparte de vídeos de acción de pesca, como estoy trayendo más habitualmente. Ojo, y aunque sean los 5 montajes básicos no significa que no los use la gente que compite. Todo el mundo usa estos montajes, incluso se usan evoluciones de estos mismos. Pero estos son los esenciales y los que todos los pros siguen utilizando para sacar peces y obtener capturas. Si estás comenzando a pescar Black Bass y eres principiante todavía, quédate porque estos 5 montajes te permiten pescar todas las capas de agua en cualquier época del año. Si soy sincero, muchos de los que me conozcáis sabréis que es uno de mis montajes favoritos. ¿Por qué? Los puntos clave de este montaje son que es un montaje muy versátil. Lo puedo usar en diferentes épocas del año, en diferentes tipos de suelo, en diferentes tipos de escenarios y siempre, bueno, la mayoría de casos dan muchos resultados. El siguiente es que puedes pescar en coberturas. Viene un poquito ligado a lo que he dicho antes. Que puedes pescar en coberturas es básicamente por lo que a mí me gusta. Porque es un montaje que es un poquito más difícil de enganchar, ya sabéis que no hay ningún montaje que no se enganche, pero lo puedes meter entre coberturas, lo puedes meter en árboles sumergidos, lo puedes meter en juncos, pero perfectamente también lo puedes meter en puntales y lo puedes meter en diferentes zonas. Y esto viene también un poco ligado a anti-enganche. Ningún señuelo no se te va a enganchar nunca y va a ser imposible que se enganche. Eso tenerlo claro. Pero lógicamente hay unos señuelos que son más difíciles de enganchar que otros. Este, por ejemplo, es bastante difícil de enganchar entre comillas porque ya le puedes dejar la punta al anzuelo dentro. Al tener un plomo Texas pasa mejor por las coberturas, no es lo mismo que un jerk duro que tiene 3 poteras. Lógicamente, si pasa una rama, ahí se te queda. Así que nada, vamos con el tutorial. Comenzamos con el Texas. Lo podemos usar con 2 tipos de plomos. Unos plomos más grandes o unos plomos más pequeñitos, dependiendo que vayamos a lanzar. Si comenzamos con cangrejos, que podemos usar estos 2 modelos con palas para que se vayan moviendo, o modelos para hacer flipping, que son cangrejitos estilo bug, que si os fijáis no tienen palas, lo que tienen son como tentaculitos, ¿vale? A mí me suele dar mucho resultado así que es muy sencillo. Cogemos por la parte del culo del señuelo, digamos, pasamos así, lo deslizamos hasta la curvatura del anzuelo Texas, ¿lo veis? Y ya calculamos un poquito, medimos y lo terminamos de introducir y dejamos la puntita enterrada. Y ahí tendremos lo que es montado el vinilo. Y simplemente pues sería coger nuestro hilo. De normal tendréis que usar un fluorocarbono. Estoy usando un trenzado para que lo podáis ver bien. Pasarlo por el plomo primero, ¿vale? Por el plomo, que el plomo quede pasado. Y después pasarlo por el ojal del señuelo. Y ya pues sería anudarlo y entonces se nos quedaría el montaje de esta forma. Nos quedaría de esta forma y ahí ya lo podemos pues ir tirando, montando, arrastrando, trabajando como queramos. Si por ejemplo nosotros buscamos pescar algo más finite, pues entonces este plomo y estos señuelos yo los descartaría y tiraría por un señuelito más estilo una lombricita, un cangrejito de una talla más pequeñito. Entonces sería básicamente lo mismo. La lombriz la montaríamos de la misma forma por la cabeza, la meteríamos por aquí, deslizaríamos hasta el final, ¿vale? Y calculamos más o menos por dónde queremos que nos quede el anzuelo y aquí clavamos y enterramos la punta y se quedaría así, perfecto. Y básicamente sería lo mismo, pasar primero el hilo por el plomo y después se nos quedaría ese montaje. Continuamos con uno de los montajes más míticos y tradicionales dentro de la pesca al bass, de los primeros que llegó sobre todo a España y de los primeros que nos dio estas alegrías, que es el jig head o cabeza plomada, más conocido como cabeza plomada, que básicamente es el montaje que conocemos siempre de una bolita de plomo que simula la cabeza del pez y un anzuelo. Sencillo, ¿vale? Puntos clave, ya lo he dicho, que es sencillo. Es sencillo tanto como para montar como para utilizar. O sea, es perfecto para que alguien se inicie en este mundo. Después, muy efectivo con frío. O sea, es uno de los señuelos que yo tengo más en mente lanzar en épocas de frío, en época de peces duros, sobre todo con señuelos estilo SAD que se muevan de una forma muy natural con una recogida lenta. Y después multiespecie. Esto es una cosa que si te has metido únicamente para pescar bass a lo mejor no te interesa tanto, pero mola mucho porque cuando estás empezando sobre todo te gusta ver especies nuevas y con este montaje te pueden entrar todo tipo de depredadores. Si en tu agua hay lucioperca es muy efectivo con luciopercas, lo mismo con lucio, lo mismo con bass. Incluso si tienes siluro, si le metes un tipo SAD de unas dimensiones un poquito más grandes también. O sea, es un señuelo que te puede entrar prácticamente todo. Un punto, mira, para meterle un punto en contra es más fácil de enganchar. Este señuelo no puedes arriesgar tanto
tanto a meterlo entre ramas y entre árboles. Mira, otro punto a favor que se me ha ocurrido es que ahora con la llegada de los Panoptis y de las sondas a tiempo real, también es muy efectivo y la gente lo está utilizando mucho, ya que pues al final simula un pez, tiene gran lance y es uno de los esenciales. Así que nada, vamos con el montaje. El siguiente es el Jighead. De normal yo lo suelo montar con señuelo estilo con la paddle. Tenéis completamente libertad, lo podéis montar si queréis con un cangrejo tal. A mí con lo que más efectivo me resulta es esto. O también si vais con sonda con señuelos estilo jet blando, ¿vale? Pero vamos a montarlo con esto. Este va a durar nada porque es muy sencillo. Básicamente cogemos la cabeza que nosotros consideremos. En este caso tengo una de 12 gramos. Entonces nada, lo primero que hacemos es medir para que se nos quede más o menos cuadrado por dónde tendría que salir el anzuelo, ¿vale? Aquí vemos que me tiene que salir pues por esta altura. Entonces yo de normal lo suelo marcar, hay gente que lo marca así, yo de normal no lo suelo marcar. Me pongo básicamente con el dedo, entonces introducimos el anzuelo hasta que más o menos vemos que estamos por donde queremos y ya lo sacamos. Lo terminamos de deslizar hasta adelante y se nos quedaría montado. De normal la pala siempre hacia abajo, hay gente que la monta hacia arriba, eso cada uno ya son gustos. Probar y como mejor os resulte. Ahí lo tenemos, muy sencillito, ya lo habéis visto. El siguiente montaje, muy conocido también, es el drop shot. Es un montaje sobre todo de los más divertidos al iniciarse, sobre todo si lo usas en épocas de calor, ya que es un montaje que al tener presentaciones tan pequeñitas, bueno, generalmente se utiliza con presentaciones más o menos fines y pequeñitas, te lo pasas muy bien. O sea, si estás iniciándote, yo te recomendaría que te lo pusieras de una porque no vas a sacar, bueno, puedes sacar peces grandes, pero lo principal que vas a sacar van a ser peces entre 500 gramos y 1 kilo, y sobre todo cuando estéis iniciando no vayáis con prisa, disfrutad de sus peces, que ya llegará momentos de sacar peces de 2 kilos largos, entonces disfrutad de esos pececitos y pegaros jornadas como las que nos hemos pegado todos de 30 peces pequeñitos, pero disfrutar como un chiquillo. Después, un punto muy positivo de este montaje es que se puede usar en un punto fijo, a diferencia por ejemplo del Texas o del Jighead, los dos montajes que hemos explicado antes. Estos montajes, para dar la acción al señuelo, los tienes que desplazar. El Jighead, si tú no... A ver, el Jighead también lo puedes dejar quieto dándole toques, pero por lo general si quieres que el señuelo tenga movimiento, lo tienes que desplazar por el agua, al igual que el Texas también lo puedes dejar quieto dándole toques, pero si quieres que el cangrejo mueva las patas, lo tienes que arrastrar por el... En cambio este no, puedes lanzar el señuelo, dejarlo quieto y en el mismo sitio darle toques, dejarlo que caiga, que suba, y dándole toques al lombriz o al cangrejito hasta que ¡zas!, tengas un pez. Un punto negativo que sí que le tengo que poner a este montaje, que es por el cual a mí a veces me desespera un poquito usarlo, es que plomos ya puedes estar pidiendo un camión, porque sobre todo en épocas en zonas de mucha cobertura, los plomos van a laborar así. Muchas veces te pasará que lances, notes un enganche, estires y te vuelva el anzuelo con la línea abajo y el plomo no estará. Pero bueno, al final son cosas de la pesca y son cosas que tenemos que tener en cuenta. Así que nada, muy buen montaje también para iniciarse. Vamos con el tutorial. El siguiente sería el montaje de estilo drop shot. Este es un poquito más laborioso, aunque tampoco requiere mucha exigencia. Lo practicáis 3 o 4 veces y os sale. Necesitaríamos un plomo de drop shot, ¿vale? Lo existen de varias formas. Este, por ejemplo, veis que tiene un estrechamiento. Enfócate. Coña, ¿no? No se enfoca, tío. Bueno, no se enfoca. Veréis que tiene una zona más ancha y un estrechamiento. Eso para que se quede la línea sujeta. Y luego necesitaríamos un anzuelo de mosquito, ¿vale? Un anzuelo clásico, digamos. Muy importante también, tenía el ojal de esta forma para que se nos quede luego a la hora del montaje recto. Muy sencillo. Esto únicamente lo máximo de complicación que requiere es aprenderse un nudito, ¿vale? Aprenderse un nudito. Muy sencillo. Vemos el ojal, pues pasamos la línea por el ojal. Siempre por la parte de arriba, digamos, mirando hacia la punta del anzuelo, ¿vale? Lo pasamos de esta forma y luego haremos un pequeño loop, ¿vale? Medimos cuánto más o menos queremos que le el calado, yo más o menos suelo poner esto, y hacemos un loop por encima del anzuelo, ¿vale? Y aquí el anzuelo lo pasaremos por dentro del loop pues 3 o 4 veces hasta que se nos quede así, ¿vale? Entonces ahora lo que haremos es lubricarlo, que de normal si estás en el embalse pues lo chupas, y es lo que voy a hacer porque es como se hace. Entonces lo chuparíamos, bueno, ahora no lo voy a chupar, y lo deslizaríamos así, ¿lo veis? Lo acabaríamos deslizando así, lo reajustamos un poquito hasta que se nos quede de esta forma, ¿vale? Hasta que se nos quede de esta forma. Veis que se nos queda el anzuelo completamente recto a la línea, y el resto ya es pues pasar. Si tenéis un anzuelo de esto, si no tenéis que hacer uno, pero si tenéis un anzuelo de esto es muy sencillo, pasáis el hilo y lo deslizáis hacia arriba, ¿vale? Para que se quede enganchado en la zona estrecha. Un tip es hacer un pequeño nudito en esta parte, ¿vale? En la parte que sobra, hacer un pequeño nudito, así no se deslizará tan rápido y no perdéis tantos plomos. Ahora también tenéis más riesgo a que en vez de perder el plomo de un enganche perdáis todo. Yo normal lo suelo dejar así, eso también para gustos colores. Y
sobre todo usar señuelitos pues bastante pequeñitos, ya sean estilo lombriz como este en teoría imita un cangrejito, pero es estilo una lombriz, y lo engancharíamos de esta manera, muy sencillito, simplemente así por la cabeza, y así se nos quedaría el montaje. Si lo veis, así se nos quedaría. Espera, Leo, esto, espérate, ahora te lo repito. Vale, ahora Leo, pon esto. Entonces, como veis, así se nos quedaría. Este sería el montaje drop shot, y ahí sería donde nosotros le daríamos el movimiento. Vamos con el siguiente, que también es uno de los clásicos y más conocidos por todos los pescadores, que es el wacky rig. Es un montaje también muy sencillo, es un montaje de los más sencillos de montar y también de utilizar. El punto más positivo que le veo es que es un montaje muy efectivo para zonas donde los peces están muy presionados, o sea, muy presionados, tanto como el drop. Son zonas donde los peces ya llevan mucha tralla, los peces los están sacando mucho, una zona con muchos pescadores, pues es uno de los montajes más naturales y que más capturas da. Y después, fácil acción. Si te estás iniciando, igual hay veces que ciertos tipos de señuelos, a lo mejor un swing very duro tal, o señuelos que decías que dar mucha acción y entender mucho al pez, se te complican. Son señuelos que al principio no controlas, señuelos que no sabes cómo actúan los peces. Este señuelo es todo lo contrario, este señuelo es dejarlo caer, que él haga su mítica vibración de bum al caer, y ya decides tú si dejarlo caer al suelo e ir trabajándolo a pequeños tironcitos, o ir durante la caída dándole tironcitos, dependiendo de la época del año. Si los peces están más activos, más apáticos, quieren más movimiento, eso ya vas a tener que determinar tú, eso no te lo puedo decir yo, eso lo tienes que ver tú. Así que nada, fácil de pescar, muy sencillo de montar y muy efectivo en zonas de baja presión. Vamos con el montaje, que este va a durar nada. El siguiente montaje sería un wacky rig. Para ello necesitamos el mismo anzuelito que hemos usado para el montaje drop shot, ¿vale? También hay opciones que son como pequeños jig heads, que tienen aquí un pequeño plomo para si deseamos que el wacky caiga un poquito más rápido, y un senko. El señuelo más simple y sencillo que se ha inventado, pero efectivo. Literalmente esto, no hay un pescador que no haya sacado un pez con esto. Y es literalmente un tubo de plástico, pero muy efectivo. Y ya está, no tiene mucha complicación. Básicamente nosotros calculamos, cogemos el senko y lo colocamos de una forma, cogiéndolo por el centro, la cual se nos quede con esta curvatura, ¿vale? Y nos imaginan el movimiento. Entonces, por aquí básicamente nosotros cogemos, calculamos más o menos dónde está por la mitad de peso y introducimos nuestro señuelo, nuestro anzuelo, lo clavamos un poquito y lo sacamos, que se quede así. Y ahí ya tendríamos un montaje wacky. Ya está. O sea, simplemente aquí anotaríamos y sería pescar con paciencia, porque es un señuelo, es un montaje para zonas con mucha presión de pesca, pescar con paciencia, entre juncos, por el fondo, como nosotros deseamos. Ahí está, aquí. Vamos ya con el mítico y uno de los que más me gusta a mí, que es el Waylet. Joder, mi inglés. Vamos ya a por unos de los más efectivos y de los que más me gusta a mí, que es el Weightless, que simplemente es un anzuelo Texas sin plomar, no hay más. Y es muy efectivo, o sea, muy sencillo y muy efectivo. Los puntos a favor, se puede usar con mucho vinilo. Le pueden meter el famosísimo Ica para pescar entre coberturas, un señuelo muy efectivo. Le pueden meter un jerk de vinilo para pescar también entre coberturas de otra forma, dándole una acción de un pez en vez de la del Ica. Le puedes poner un senko también para usarlo así o dejarlo caer en el fondo y moverlo lento. Le puedes poner un cola paddle sin plomar. Le puedes poner un cola paddle más grande ya para Lucio. Así me puedo tirar todo el día. Es un señuelo, no, es un montaje muy versátil. Se puede usar con infinidad de señuelos. Después, muy natural. Al final los plomos los añadimos para hacer una caída más rápida y llegar antes al fondo si vamos a pescar por el fondo, para darle más chicha. Pero al final, cuanto menos cosas tenga, que tenga, literalmente esto no tiene nada, un anzuelo y ya está, más natural y más picadas arrancará desde mi punto de vista. Después, mira, ya lo he dicho, para pescar entre coberturas. Este sí que es uno muy difícil de enganchar, ya que si tú escondes bien la punta del anzuelo, no tienes ni plomo para que se te hunda, simplemente es un montaje sencillo, podemos meter entre coberturas y usarlo de una forma muy sencilla y uno de mis favoritos. Así que vamos también con el montaje, que no durará nada. Vamos a ir ya con el último, que es el weightless. Necesitaremos estos dos tipos de anzuelos, ya puede ser anzuelo de muelle o anzuelo Texas simple. Y también lo podemos montar con coda paddle, con jerk blando, con Ica, con senko, con infinidad de señuelos, porque sé que algunos me diréis, no, pero yo lo monto con el Ica. Sí, claro, el Ica es de las mejores opciones, pero ahora mismo no lo tengo aquí a mano, así que lo voy a explicar con esto. Este anzuelo, este tipo de anzuelo lo suelo usar yo, sobre todo cuando vayamos a pescar con vinilos estilo pez, ¿vale? Por ejemplo, es un cola paddle,
lateral, que es con el que yo lo suelo usar más. Este lo suelo montar con este de aquí, ¿vale? Y simplemente pues tenemos aquí el muelle, así que lo introduciríamos por la cabeza y empezaríamos a dar vueltas, ¿vale? Hasta que se quede ahí, como veis, bien clavado, bueno, bien enroscado. Y luego ya pues mediríamos, calcularíamos más o menos y pasaríamos por aquí. Así sería. Este tipo de montaje, sobre todo con cola paddle, lo suelo usar para en invierno pescarlo sin plomar, para buscar ya sean lucios o bass, y tirar muy lejos y recogida muy lenta para que este señuelo venga nadando muy natural. Y luego ya podemos usar este otro anzuelo, que lo suelo usar yo para ya sea para oyer blando o para los Ica, y después igual que os que os he enseñado en el Texas y en los montajes de antes. Entonces tenemos hasta aquí, hasta la curvatura, y luego ya calculamos más o menos dónde nos queda y lo pasaríamos, ¿vale? Ahí este gel justamente ya está un poco usado, pero así más o menos se nos quedaría, y así es como lo trabajaríamos entre las coberturas a pequeños tironcitos. Digo esto porque son los que te van a permitir durante todo el año pescar todas las capas de agua en cualquier estación. Así que nada, para mí estos son las bases, los 5 montajes base para cualquier pescado. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, comentario y todo eso, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nada, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo vídeo así más tutorial, o qué montaje queréis que explique la próxima vez. Así que nada, nos vemos.